cuando está muy amplio el mensaje y que hay mucha información, entonces a veces nos vamos a la hora. Pero si usted revisa todos los mensajes que están ahí en el YouTube y en el Facebook y en la página, usted va a encontrar que son 45 minutes the most, 45 minutos lo más. Porque sí, pero buenos, ¿verdad? Bien aprovechados para que cuando usted regrese diga, tengo hambre, ¿verdad? Dice la Biblia misma que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces les decía que al leer la Biblia, nunca se les olvide, porque esto es básico para todo cristiano, que a los que Dios les dio su palabra como depositarios, fue a los israelitas. O sea que todos los cristianos sabemos que de los judíos nos viene la salvación. O sea que Dios quiere que nosotros estudiemos ambos testamentos, porque por eso se llaman testamentos, se llaman pactos. O sea que nosotros tenemos una Biblia con dos pactos. O sea que hay un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, y todos sabemos que ese pacto se lo dio Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahí les dio los mandamientos, ahí le dio todos los decretos. Ahora noten algo, porque los judíos ortodoxos no creen el Nuevo Testamento, pero ellos no lo creen porque aquí mismo está escrito que Dios, para provocarlos a celos a ellos, salvó a los gentiles. Por eso es de que la gente se asusta, ¿verdad? Yo he leído testimonios de judíos que ellos dicen, a nosotros nos prohibieron estudiar el Nuevo Testamento. Ustedes pueden meterse a la internet, yo no estoy jalando nada ni engañando a nadie, sino aquí hablamos la realidad, la verdad. Ustedes van a encontrar que hay miles de judíos, especialmente en este tiempo, que se han convertido a Cristo, porque resulta que a ellos les prohibían leer el Antiguo Testamento, y cuando algunos de ellos atrevidos, porque sus papás los amenazaban, o sea que a un judío lo amenazan sus padres de que si él estudia el Nuevo Testamento lo van a desconocer, como los católicos le dicen también, si tú te haces evangélico, olvídate, tú ya no eres mi hijo, ya no es. Hay extremos de esos, tanto en los judíos como en los católicos, hay esos extremos. En algunos no, algunos tienen un poquito de más flexibilidad y no amenazan a sus familiares por esas cosas, porque ellos mismos no están metidos, si es judío no está metido totalmente en el judaísmo, y si es católico no está metido totalmente en el Vaticano, en Roma, sino que a veces son solo de nombre, ¿verdad? Y una cosa es ser judío de nombre y otra cosa es también ser católico de nombre, a ser un cristiano genuino y verdadero. Entonces, no se nos olvide pues que cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que estar leyendo asuntos que fueron escritos en hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Arameo es el hebreo viejo y el hebreo moderno. Y algo que no debemos de pasar por alto es de que Dios, de acuerdo a su palabra, hizo pacto con los judíos en el monte Sinaí. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ahí dice que Dios hizo otro pacto. Pero resulta que los cristianos descuidados no se dan cuenta en dónde hizo Dios el pacto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el pacto que hizo el Señor Jesucristo, cuando ya uno estudia la palabra de Dios en una forma responsable y profunda, el pacto que hizo el Señor Jesucristo es un pacto celestial. De acuerdo al libro de Hebreos,
dice que nosotros no nos acercamos a un monte que se puede palpar como el monte Sinaí, sino que nos acercamos al monte Sión. O sea, es muy importante que los cristianos sepan en dónde hizo pacto Cristo. Porque los cristianos hablan mucho del nuevo pacto, inclusive leemos pasajes de Cristo mismo diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Pero si usted le pregunta a un cristiano, ¿y en dónde hizo pacto Cristo contigo? Va a ser bien difícil que le conteste correctamente, porque no está posiblemente bien enseñado. Pero entendamos estas cositas, pues, porque si nosotros las alcanzamos a ver con toda claridad, entonces nosotros vamos a entender que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, fue dado a gente judía, a israelitas, pero resulta que está escondido ahí en ellos todos los tratos de Dios con los gentiles. Ahora, ellos no lo alcanzan a ver. Por ejemplo, esos testimonios que les digo de judíos que se convirtieron a Cristo, ellos dicen que se asustaron, porque cuando empezaron a leer Mateo, que es un libro para nosotros los gentiles, empiezan a darse cuenta que habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los reyes de Judá, de todos los reyes de Israel. Y ellos dicen, pero este libro es judío. ¿Por qué nos prohíben a nosotros? Y un científico judío que se convirtió a Dios al leer el Nuevo Testamento, él dijo, no, dijo, pues a nosotros nos escondieron todo lo de Cristo. Y él aceptó a Cristo, lo reconoció como su Salvador, entendió que Cristo murió por él, por sus pecados, y entonces le dijo a su papá. Y su papá al principio estaba enojado, pero después Dios le dio sabiduría a él y le dijo, papá, lee el Nuevo Testamento. Tú me prohibiste a mí cuando era joven leer el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es judío. Le dice, solo mira cómo empieza y le empezó a leer. Vamos a Mateo 1:1, porque estamos ocupados en estos pasajes y ahorita les digo a los que por primera vez están aquí, porque tengo que preocuparme que los que por primera vez están aquí sepan por dónde andamos y qué estamos haciendo, para que ellos digan, bueno, entonces fuimos y van un poquito adelantados, dice, ¿verdad? Porque vamos tal vez unos 10 años más adelantados que algunos. Dice, mire, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Usted le habla a un judío de David y de Abraham, ellos saben que el rey David fue el segundo rey de cuando Israel estaba unido. Ustedes saben que Israel permaneció unido por 120 años. Su primer rey fue Saúl, después David y después vino Salomón. Y ellos gobernaron 120 años. Entonces, si ustedes ven, un judío empieza a leer el libro de nosotros, porque este es el libro de nosotros, pero es que a nosotros también nos basan en Israel para entender nuestra salvación. Si nosotros no entendemos a los judíos del Medio Oriente, jamás podemos entender nuestra salvación, porque nuestra salvación viene por ellos, porque a ellos los escogió Dios. Ahora, aparentemente los escogió primero, pero cuando ya uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que no. Uno se da cuenta que Dios escogió a judíos y gentiles juntos. O sea que nosotros, tanto judíos como gentiles, pero escuchen bien lo que digo, por favor, porque no estoy hablando tonteras, ni estoy hablando la realidad de la palabra. Judíos y gentiles de fe, judíos y gentiles de fe, a ellos los escogió Dios en Cristo. Judíos y gentiles de fe. Por eso, de ellos vino primero la salvación, pero de los judíos de fe, no de los judíos que cerraron su corazón cuando Cristo vino. Porque los judíos que cerraron su corazón cuando Cristo vino no lo recibieron. No lo recibieron. Y yo le voy a ir dando solo versículos y versículos para que usted vea que todo mi hablar está basado en la Biblia. Que soy un buen abogado, porque un buen abogado sabe citar la ley.
Leamos Juan 1:12 y después regresamos a donde estamos en Mateo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense pues. Mas a todos los que le recibieron, porque Cristo vino, pero no todos lo recibieron. Regresemos al versículo 11. Versículo 11. A lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? Él era judío. Él vino a los judíos. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Se da cuenta? Los judíos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ya nosotros que estudiamos la Biblia un poco, sabemos que era un plan de Dios. Yo a veces me he atrevido y les digo, es un plan con maña. Es un plan con maña. Porque resulta que Dios no lo escoge a uno aquí en la tierra. Ni ellos que son de fe son escogidos aquí en la tierra, ni nosotros. A nosotros, si usted entiende este negocio, nadie puede venir a esto si no lo escogió Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, tanto judíos como gentiles tuvieron que ser escogidos antes de la fundación del mundo, porque de ambos pueblos hizo uno. O sea que, ¿quiénes fueron los judíos que sí lo recibieron? Sus discípulos eran judíos. Y toda la gente que aparece ahí, usted lo lee en el Nuevo Testamento, las mujeres, hasta políticos lo recibieron. Habían herodianos, esos eran políticos de Roma, y muchos de ellos se convirtieron. Habían fariseos que eran maestros de Israel, que eran los príncipes de Israel. Algunos de ellos lo recibieron. Entonces, todos los que lo recibieron, verso 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, sean judíos o sean gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes saben que a los cristianos nos dicen aleluyas y a veces nos dicen que nosotros solo hablamos de Cristo y que no hablamos de la Virgen y que no hablamos de los santos. Pero el asunto es que la Biblia no hace énfasis ni en la Virgen ni en los santos. La Biblia solo hace énfasis en Jesucristo. Y hasta dice, no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo. Por eso es que ustedes nos van a oír a nosotros los cristianos hablar de Cristo, 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 Cristo. Y algunos que por primera vez tal vez se acercan a nosotros, dice, ¿dónde están los santos? Aquí los santos están en las bancas, porque a nosotros es los que Dios llama santos. Entonces, regresemos a nuestro libro Mateo. No se les olvide que el Nuevo Testamento fue dado a los gentiles, a las naciones, y los pobres judíos se los impedían sus padres que lo leyeran, y por eso es que ellos están en una total ignorancia del Nuevo Testamento. Ellos le hablan a uno del Antiguo Testamento y bien estudiosos del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, pero cero de la gracia de Cristo. Y entonces eso hace que la persona no sea salva, porque a los que creen, a esos es los que Dios salva. Entonces, al leer este libro de Mateo, Ezequías era un rey de Judá, Manasés era otro rey de Judá, Amón era otro rey de Judá, Josías otro rey de Judá. Y ustedes dirán, ¿por qué están estudiando a los reyes? Los estamos estudiando por una razón. Porque vamos a leer Mateo capítulo 1 y versículo 17. 16 y 17.
Mateo 1, 16 y 17. Y ahorita usted va a entender por qué estamos estudiando Mateo del 1 al 17. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Los judíos ven a Jesús. Ellos dicen, sí, nosotros sabemos. Él ahí nació en Belén, dice. Es más, dice, es hijo de fornicación. Fíjese la mentalidad que tienen los judíos, que María engañó a José, porque como antes de casarse estaba panzona, antes de casarse estaba embarazada, por eso todos dijeron, es hijo de fornicación, porque nosotros sabemos que ni siquiera se han unido y a ella está embarazada. Así que esa era la idea de los judíos al ver a Jesús, es un hijo de fornicación. ¡Wow! Yo he explicado todos esos asuntos, porque esos asuntos son misteriosos, pero no me voy a meter hoy. Solo vamos a estar tratando de entender que no solo es Jesús, sino que Él es llamado el Cristo. Por eso nosotros los del Nuevo Testamento lo conocemos como Jesucristo. La Biblia es específica. Nació Jesús, esa es su humanidad. Y el Cristo es la divinidad de Él. El judío no cree que Dios se encarnó. Nosotros los cristianos sí creemos que Cristo es Dios hecho carne. Entonces esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y por eso la creemos, porque nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Amén. Entonces regresemos al 1:10 que estamos leyendo de los reyes, pero ahora ya entendimos que Dios quiere que entendamos que Él usó reyes para que naciera Cristo. Y eso es muy bonito. Pero si leemos el versículo 17, Mateo 1:17, lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces tenemos en total 42 generaciones. Y cuando nosotros estudiamos esas 42 generaciones, nosotros nos damos cuenta que para que Cristo, que es Dios, naciera como hombre aquí en la tierra, utilizó toda clase de gente. 14 que son de Abraham hasta David. De Abraham hasta David. David es rey. Pero dice que desde Abraham hasta David hay 14. Si Abraham no fue rey, ni Isaac, ni Jacob, y ustedes van a encontrar todos los que Dios usó para que naciera Cristo, de Abraham a David, 14 generaciones. Desde David, repite a David, fíjense pues, repite a David, lo cual significa que de Abraham hasta el inicio de los reyes, 14, y del inicio de los reyes a la deportación a Babilonia, porque para que nosotros entendamos todo esto tenemos que saber historia. Tenemos que saber lo que le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. O sea que Dios quiere que entendamos que usó a gente civil, que es el primer grupo, usó a reyes desde David hasta la deportación, puros reyes, gente del linaje real, o sea, israelitas. Y pues ustedes ya saben que el pueblo de Israel se dividió en sur y norte. Sur es Judá, por eso no todos los israelitas son judíos. La tribu de Judá son los judíos y la tribu de Israel son 10 tribus.
Entonces, cuando alguien habla de, si no sabe lo que está diciendo, dice los judíos, pero los judíos son de Judá, son del reino del sur, y las otras tribus perdieron su identidad. Se fueron y se mezclaron con todas las naciones. Entonces Israel está mezclado con todas las naciones, los israelitas, pero toda la gente les dice judíos. Pero la realidad es que los únicos judíos son los de Judá, los del sur. Hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Eso quiere decir que nosotros tenemos que entender la historia del Dios hombre. Cristo es el Dios hombre. Algunos no lo alcanzan a ver porque el diablo les ha cegado su entendimiento para que al leer la Biblia dice que estén embotados. Están embotados. No alcanzan a ver la realidad. Pero nosotros al leer la Biblia, como somos gente de fe y somos gente que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros podemos entender que Dios usó entonces todas esas 14 generaciones para nacer aquí en la tierra como un hombre. Pero eso solo es una sombra. Todo lo que pasó en Israel, todo lo que pasó con ese pueblo, solo es una sombra de la realidad que Dios quiere que nosotros experimentemos. Porque resulta que cuando Cristo vino a esta tierra, todo cambió. Todo cambió. De hecho, si usted se da cuenta, usted tiene una chequera y usted hace un cheque y quiere poner las fechas que Israel va, porque Israel va por el año 5800, no sé, casi 5900. Si un judío hace un cheque para ser pagadero en Estados Unidos y le pone el año 5989, por decir algo, usted puede leer en el internet y ponga ahí en qué año van los judíos. Y ahí le dice, ahorita van por el año 5900 o 5800, se me olvidó el número exacto. Y me paga a mí con un cheque con esa fecha y voy al banco, el banco me dice, usted está loco, ¿cómo le vamos a aceptar un cheque del año 5900? ¿5000? Sí, gracias Lupita, para que vean que no estoy jugando. 5784 van ellos. Ellos dicen, lo de los gentiles para nosotros no nos importa, porque no les importa Cristo. Porque el cheque correcto para ir a cambiarlo al banco tiene que decir 5 de abril del 2024. Y eso se los pagan hoy. Bueno, si lo tienen ahí, se los pagaban hoy y lo pagan mañana. Y el cheque es bueno hasta 90 días, algunos otros hasta 180 días. Pero ya después de esa fecha no se lo aceptan. Quiere decir entonces que cuando Cristo vino todo cambió. Todo cambió. La historia cambió. Él vino y cambió todo. Y cuando yo les digo que Él vino y cambió todo, Él cambió todo lo relacionado al pueblo de Israel. Todo. O sea que el pueblo de Israel tenía sacerdotes, tenía porteros, tenía órdenes hasta para los que acarreaban el agua, los que llevaban la leña. Israel es un pueblo bien ordenado. Si usted va a Israel, tiene 12 puertas. Y cada puerta, si usted quiere entrar por la puerta del pescado, le dicen, ¿traes pescado? ¿Traes mariscos? Porque aquí solo entran mariscos. Si entra por la puerta vieja, le van a decir, vas a sacar basura. Ahí estás viejo, ¿eh? O eres vieja. Dice, o sea que todo lo que Dios escribió en la Biblia del pueblo de Israel es para que nosotros entendamos asuntos espirituales.
para nosotros. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos que a ellos los usó literalmente para dar a luz a Cristo, literalmente. A nosotros nos usa como reyes. Todos los reyes de Israel fueron sustituidos por nosotros. Regresemos. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Lo tengo que ir convenciendo con la palabra para que usted sepa que estoy hablando verdad. Mire, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted que está aquí, usted es cristiano, a los ojos de Dios usted es rey y sacerdote. El sacerdocio aquel se anuló, se anuló. Ya Dios no toma en cuenta a los sacerdotes según el orden de Aarón, ni los de Leví. El Señor dice, sorry, but Christ is the new beginning. When Christ came to this world, we had a new beginning. Tenemos un nuevo comienzo. Nos hizo a nosotros, a usted, a mí, a todos los gentiles creyentes en Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y no solo eso. A usted y a mí nos ofrece el reino sobre esta tierra. Hable con los testigos de Jehová y le van a decir que ellos son los que van a ser reyes aquí en la tierra. A lo mejor algunos, si son fieles a Cristo. Pero que yo sepa, los testigos de Jehová no han aceptado a Cristo, no lo aceptan como Dios hecho hombre. Ellos dicen que es un profeta y que es un buen hombre y que es un ángel y que lo mismo que los israelitas. Ellos parece que fueran una copia de los israelitas, pero son de las naciones. Y reinaremos sobre. Aleluya, yo estoy gozoso. Porque ahí la Biblia me dice lo que yo soy. Entonces, yo no soy de la línea de David, yo no soy de la línea de Ezequías, ni de Amón, ni de Manasés, ni de Josías. Yo soy un pobre maya mezclado con español. Somos de allá de la sierra, ¿verdad? Nosotros no tenemos sangre. Los mesiánicos, para ganarnos y hacernos adeptos de su grupo, ellos dicen que nosotros somos las tribus que nos perdimos entre los gentiles. Y se basan en que todo el que tenga apellido, que al final de su apellido sea EZ o ES, es judío. Pues si todos los latinos tienen ES y EZ, Martínez, Pérez. ¿Sí? ¿Cuál otro? Álvarez, Rodríguez, López. Por eso ellos tienen mucho pegue con los pobrecitos ignorantes latinos que los engañan haciéndoles creer que son las 10 tribus perdidas de Israel. Pobrecitos, porque la única que tiene la verdad es la Biblia. Ok, entonces ya con ese preámbulo que les di, ya puedo empezar a predicar, ¿verdad? No, ahí me van diciendo cuántos minutos. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos me faltan? 15. Ya vieron que se va el tiempo rápido, ya hablé 30. Entonces me voy a apurar porque solo 15 me quedan para que ustedes puedan entender el pensamiento que quiero transmitirles. Vamos a irnos a Segundo de Reyes, capítulo 23 y versículo 4. Segundo de Reyes 23, 4. Segundo de Reyes 23, 4. Bueno, ustedes saben que entonces, si uno se acuerda, pero regularmente uno fue a la escuela y la escuela no pasó por uno. Porque casi todos los que fueron a la escuela se aprendían de memoria las cosas solo para ganar el examen.
y a veces hasta copiando, ¿verdad? Pero la cosa era ganar el examen. Pero entonces es un adverbio de tiempo. Así, créame, vaya si quiere y póngalo ahí en Google, lo dijo aquel. Ponga de acuerdo a la gramática el adverbio entonces de qué es y le van a decir es de tiempo. Entonces, o sea que cada vez que la Biblia dice entonces, luego, está refiriéndose a ese tiempo. En ese tiempo que leemos los versículos del 1 al 3, en ese tiempo que sucedió eso, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de Judá, pero nosotros tenemos que saber qué significa para nosotros esa lectura, porque ellos solo son sombra, ellos solo fueron puestos en la Biblia para que nosotros los gentiles entendamos en parábola qué significa para nosotros. O sea que todo lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento es parábola para nosotros los gentiles. Por eso no cualquiera entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque son parábolas. Mire, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías. Primero que todo, nosotros tenemos que saber en la Biblia, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, qué significa un sumo sacerdote. ¿Quién era un sumo sacerdote para los judíos? Era el jefe de los sacerdotes. El sumo sacerdote lo ponía la autoridad eclesiástica de ellos, y la razón por la cual era sumo sacerdote, hagan caso y cuenta, por eso el catolicismo cree que el Papa es el sumo sacerdote de la Iglesia Católica. Y ellos dicen, nosotros nos basamos en la Biblia y por eso tenemos un sumo sacerdote. El Papa, una vez lo ponen de Papa, él no puede dejar de ser Papa a menos que se muera o renuncie. Pero él es Papa hasta el último día de su vida. El sumo sacerdote era alguien que ministraba hasta el último día de su vida. Los sacerdotes regulares no. Ellos ministraban de 25 años a 50. A los 50 años, por ley, se tenían que retirar. Entonces, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ¿qué representa un sumo sacerdote? Si Dios te ve a ti como sumo sacerdote, ¿qué está viendo Él en ti? Que vas a ser una persona que va a ministrar hasta el último día de su vida. Y ustedes saben que hay hermanos que son sumos sacerdotes. O sea que espiritualmente hablando son hermanos que Dios los constituye totalmente de su palabra. Mire, yo no estoy presumiendo que soy sumo sacerdote. Algunos de ustedes pensaron el hermano Carriba de ser sumo sacerdote. Pero yo quiero decirle que, por ejemplo, sí, hay hermanos que a veces yo les digo, me dan ganas ya de retirarme, les digo, porque como ya estoy grande, les digo, me dan ganas de retirarme, pero especialmente los ancianos, ellos me dicen, pastor, pero ¿cómo se va a retirar si usted está cuerdo? Usted, bueno, les digo, entonces ahí me quitan cuando ustedes vean que ya no estoy cuerdo. Sí, cuando empiece a hablar cosas que ya no son, les digo, entonces tienen que hacer algo los ancianos y poner a alguien que esté cuerdo. Pero yo creo que mientras no se pierda la cordialidad y no se pierda la frescura y el hablar correcto, pues somos sumos sacerdotes. Todo cristiano está llamado para ser sumo sacerdote por una razón. Porque ya entendimos que es vivir a Cristo y Cristo es sumo sacerdote. Y Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque nosotros somos eternos. Nosotros somos personas eternas. O sea, cuando ya uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que uno vino aquí, pero porque el plan de Dios se arregló en el mundo espiritual. Nosotros, al haber sido creados en Cristo Jesús, somos personas eternas, igual que Cristo. Igual, si Él es nuestra cabeza, nosotros somos la esposa. Y así como Adán traía en su
en su costado a su esposa Eva, dice que ahí en la costilla se la sacaron, así también Cristo tiene a su esposa en su costilla espiritual, ¿ok? Y miren, Hilcías quiere decir, Jehová es mi parte, Jehová es mi porción. Entonces, cuando el rey Joacim está hablando con el sumo sacerdote Hilcías, nos está hablando de una persona que va a ministrar eternamente y que Dios es su porción. Pero también hay sacerdotes de segundo orden. Cuando uno estudia la Biblia, el sacerdocio lo dividieron en 24 órdenes. O sea que los repartían para que ministraran, y por eso es que encontramos nosotros esas expresiones según el orden de. Cristo es según el orden de Melquisedec, pero los sacerdotes regulares eran según el orden de Leví, según el orden de Aarón. De Aarón venían todos los sumos sacerdotes y de Leví los sacerdotes regulares. Entonces, este pasaje, como es parábola para nosotros, y en él se cumple lo que dice el Salmo 36:9, en su luz veremos la luz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de un tiempo para acá, el Señor me metió a mí a interpretar la Biblia en el Antiguo Testamento como parábola aplicado al Nuevo Testamento, pero no lo estoy falseando, sino que lo estoy encajando con la luz que Dios nos ha dado. Yo creo que si nos vamos a 25 años atrás, yo no tenía esa habilidad. Sí sabía predicar y predicaba de todo y gritaba, pero no tenía la bendición de poder interpretar el Antiguo Testamento como parábola para encajarlo con el Nuevo. Entonces, basado en el mensaje del Nuevo Testamento, yo estoy encajando estos pasajes con el sumo sacerdote. Ya les dije, Hilcías es mi porción, los sacerdotes de segundo orden, los que no son sumos sacerdotes, porque hay algunos hermanos que yo creo que ni a patadas van a llegar a sumos. No van a llegar a sumos porque no tienen el amor por Dios, de dejarse usar por Él. Hermano, yo lo único que he hecho es decirle, Señor, yo aquí estoy, úsame o moriré, úsame o moriré. Usted tiene que también pedirle a Dios que Dios lo use, porque no se va a conformar, ¿verdad?, de estar 20 años oyendo al hermano Carrillo y no conocer la Biblia, hermano. Eso, yo creo que eso merece unos cuantos coscorrones, ¿no? En realidad, hermano, es porque no somos diligentes muchas veces. No somos diligentes. A veces las hermanas saben más que los varones. Yo he conocido hermanas que se destacan más que los varones. Los varones a veces son tan duros y tan, hermano, tan imposibles de hacerlos entender, hermano. No se oye, padre. No se ofenda a ninguno. Si usted no es de esos, diga, Señor, yo te ruego ser un sumo sacerdote y yo quiero, como mi pastor, predicar la palabra. Hermano, cuando uno tiene un deseo de esos, Dios lo honra. Y mire, a los guardianes de la puerta. Guardianes de la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Se recuerdan que se ha venido hablando en estos pasajes de los reyes que había que reparar la puerta? Que otro de los reyes cerró la puerta de una vez. Pero nosotros los cristianos del Nuevo Testamento sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo dijo, yo soy la puerta. I am the door. Y hasta dijo, y el que no entre por mí es ladrón y robador. Fíjese qué tremendo cuando uno entiende la palabra del Señor. Dice que le dijo al sumo sacerdote, a los sacerdotes regulares, a los que cuidan la puerta, que son los porteros, y no porteros del equipo América ni de las Chivas, sino los porteros de las puertas del templo, que sacasen del templo, fíjese, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Si usted lee
Jueces, usted va a darse cuenta que Dios a Israel le habla bien fuerte y le habla bien duro, porque a Israel le prohibió que adquiriera todas las costumbres de los pueblos que estaban a su alrededor. Le prohibió. Dijo, y vosotros no seréis como los pueblos que están a vuestro derredor, ni adoraréis a los ídolos de ellos, ni adoraréis a sus dioses, ni serviréis a ninguno de ellos. Y fíjese lo que pasó. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios visitó a los israelitas y les dio la ley a través de su siervo Moisés? Y los sacó de Egipto y todo. Y luego cuando ellos entraron a la tierra prometida, ni siquiera la tomaron bien. Porque el problema del pueblo de Israel fue que no hizo caso a todo lo que Dios le había mandado. Pero ¿qué quiere decir eso para nosotros? Que nosotros no hacemos caso. Que nosotros tenemos un problema bien serio. Nosotros adquirimos todas las costumbres de los mundanos, todas las costumbres, hermano. A veces a mí me hacen preguntas, porque me dicen, hermano Carrillo, ¿y es pecado esto? ¿Y es pecado aquello? Y aunque les diga que es pecado, lo siguen haciendo. Eso es tremendo, hermano. Yo se los digo como pastor. Muchos me han preguntado, hermano, ¿tal cosa es pecado? Le digo, sí, hermano, eso no le agrada a Dios. Y yo miro que lo mismo les da que yo les diga que no agrada a Dios, lo siguen haciendo. Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Baal quiere decir Señor. Baal, de acuerdo a la historia, a él lo ponen como consorte de Acera. Consorte es esposo. Lo ponen como consorte de Acera. Y mire qué había pasado aquí. Usted se va a extrañar de que una gente que Dios le ha depositado su palabra, hermano, allí adentro de la casa de Dios, tenga a Baal, tenga a Acera y mire, todo el ejército de los cielos, ángeles, fíjese, y los quemó fuera de Jerusalén. Jerusalén para nosotros representa la vida de la iglesia. Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén en la Biblia tipifica el cuerpo de Cristo, la iglesia local y universal. Y fíjese que todo eso lo sacó Josías. Y ustedes se van a asustar, porque Acera, lean quién era Acera. Acera era una diosa cananea, una diosa. Fíjese que cuando Elías quiso demostrar el poder de Dios, dijo que trajeran a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y dijo, tráiganlos y que le pidan a Baal y que le pidan a Acera, y yo le voy a pedir al Dios verdadero, y el Dios que conteste con fuego y consuma el holocausto, que ese sea el verdadero Dios. Ahora fíjense, todo esto, si ustedes lo estudian cuidadosamente, tener en la vida de la iglesia Baales, tener en la vida de la iglesia Aceras, tener en la vida de la iglesia el ejército de los cielos, hermano, eso es abominación para Dios. Abominación para Dios. Y quiero decirles que debido a que la Iglesia Católica ha aceptado todas las perversidades y todas las cosas malas, por eso la Iglesia Católica está como está. Pero si nosotros no tenemos cuidado, nosotros también nos volvemos igual que ellos y participando en cosas que no debemos participar. Estudien quién era Acera. Acera es una estatua de madera. O sea que agarraban un árbol y lo tallaban. Y era la diosa de la fecundación y lo tenían en el templo de Dios.
¿Quién se puede imaginar que los judíos, gente que Dios les declaró su palabra, gente que les dijo Dios, y seréis diferente a todas las naciones, y no haréis ídolos ni adoraréis cosas paganas, resultaron haciendo eso? En cuanto a ellos, si ustedes leen la historia, dice que cuando se murió Josué, todo el pueblo se pervirtió. Por eso es bien importante la predicación de los líderes que quieren agradar a Dios. Yo le he dicho, Señor, yo voy a predicar en pan de vida la verdad tuya, aunque se enoje quien se enoje. Pero tener a Acera, escuchen bien por favor, tener a Acera es tener un árbol adentro de la iglesia. Por eso cuando a mí me pregunta, hermano, el árbol de Navidad, mira, le digo, yo no quiero que te ofendas, pero muchas cosas que los cristianos tienen son puras cosas paganas que se vinieron y se fueron metiendo entre los cristianos. Hoy día todos los cristianos su arbolito con regalos y todo, y eso es Acera. Si no limpiamos nosotros nuestras vidas de eso, hermano, vamos a seguir endeudados con las tarjetas, porque en las tarjetas las hermanas compran todos los regalos de Navidad y bien endeudados en enero que no tienen ni para regalar una ofrenda para la iglesia. Y cuando usted los analiza, están con cosas paganas adentro de la iglesia. Usted deje que Dios lo dirija, hermano. A mí no me pueden acusar porque cuando me preguntan, yo digo, yo no creo en eso, pero allá usted, yo no creo en eso, allá usted. En las Navidades todos andan viendo si en mi casa hay arbolito. Pues ¿cómo va a ver si le estoy diciendo que no creo en eso? ¿Verdad? Pero yo siempre le oro a Dios y le digo, Señor, muéstrales a los hermanos que Baal y Acera, Baal, Zebú, el dios de las moscas. Hermano, nosotros tenemos ídolos en nuestra manera de ser y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque ellos tenían ídolos de esos, pero usted puede ser que tenga sus idolitos por ahí. A lo mejor le gusta hacer algo que a Dios no le agrada y esos son sus ídolos. ¿Sí? Algunos tienen ídolos por ahí escondidos, cositas que tienen, costumbres que tienen, cosas que hacen y no se cuidan de estar mire, que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó. Los quemó. ¿Por qué no los quemas, hermano? Y mira lo que dice después el verso todavía el 4. Todavía el 4 sigue, mire. Y los quemó en el campo del Cedrón. Yo le expliqué a usted quién era Cedrón, el que está entre Jerusalén y el monte de los Olivos, las aguas sucias, en donde se va a tirar todo lo que no sirve. E hizo llevar las cenizas de ellos a la casa de Dios. Betel quiere decir la casa de Dios. Bet-el. Bet es casa, el Dios. La casa de Dios es la iglesia. La iglesia la tenemos que limpiar si queremos ser vencedores. Tenemos que limpiarnos de todo lo que nos está impidiendo ser las personas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes del segundo orden, etcétera. ¿Y qué es llevar cenizas a la casa de Dios? Aquí traiga las cenizas de todo lo que Dios le pide que. ¿Sabe qué es? Las cenizas en la Biblia, ¿qué representan? Representan la satisfacción de Dios. Cuando se quemaba el holocausto, dice que tenía que quedar pura ceniza. Y la ceniza es la representación de algo que no tiene voluntad, de algo que se acabó. Hasta que nos acabemos delante de Dios en todas nuestras idolatrías, nosotros vamos a poder ser personas que agradan a Dios. Así que este asunto es serio. Que Dios me lo bendiga y pues no se ponga triste porque le quité su arbolito. No se ponga triste. A lo mejor este año no se endeuda tanto porque el Christmas está bien comercializado. Lo tiene preso. A muchos los tiene presos, hermano.
no les alcanza ni el sueldo para comprarle al tío, al sobrino, a todo le compran, hermano, y se quedan bien endeudados. Mejor dígales, ya no creo en eso. ¿Sí? Le van a decir, entonces no te doy regalo. No, los regalos sí creo. Dámelos en otra fecha. Dámelos en otra fecha. Sí, tenemos que irnos limpiando. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos vayamos limpiando, pero con convicción. No haga nada porque el pastor dice, convénzase usted. Porque entonces es manipulación. Y yo aquí no estoy para manipular a nadie. Si usted se convence, hágalo. Si no se convence, allá nos vemos cuando nos pidan cuentas. Va a andar avergonzado, dice. Va a andar, me va a voltear a ver a mí, híjole, me lo dijo. Y yo no le voy a decir, te lo dije. No, yo no voy a andar así porque yo también voy a andar buscando la misericordia de Dios. Porque quizá tú tienes eso y yo tengo otra cosa. Y la cosa es que todos tenemos ídolos. Cierra tus ojitos, Padre. Te damos gracias en esta noche por la meditación de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para entender estos pasajes del Antiguo Testamento y que podamos saber que en ellos están los detalles para que nosotros seamos personas limpias, para que seamos los Josías, los que verdaderamente se interesaron en reformar, en cambiar aquel vicioso tiempo, aquel